En este video analizaremos 3 situaciones experimentales diferentes en distintos contextos, para niveles educativos distintos del sistema, nivel primario, secundario y superior. Vamos a analizar las amenazas, las vulnerabilidades, vamos a ver cómo se efectúa la gestión del riesgo en cada caso y además veremos cómo podemos actuar frente a un hipotético accidente. Pretendemos que cualquier docente pueda efectuar este ejercicio de planificación para poder llevar a cabo las actividades experimentales planeadas con sus estudiantes. Situación 1. Experimento eléctrico en el aula. Lugar, aula. Nivel, segundo año del profesorado de física. Cantidad de alumnos, 15. Cantidad de docentes, 1. Tema, en física se está trabajando sobre la corriente continua y la corriente alterna. Experimento. Se confeccionarán circuitos de corriente continua y corriente alterna. Observaciones. Se utilizarán fuentes de corriente continua y corriente alterna, la red eléctrica, baterías, cables, capacitores, resistencias, lámparas y conexiones de distinto tipo. También instrumentos como multímetros, alicates y pinzas. En esta oportunidad vamos a trabajar con circuitos eléctricos, con fuentes de diferente voltaje. El laboratorio está ocupado, así que vamos a utilizar el aula. Comencemos evaluando las amenazas. La primera amenaza a considerar puede ser una descarga eléctrica, que puede ser a cualquiera que esté trabajando allí, sea un docente o un alumno. Estas descargas de energía eléctrica pueden ser derivadas desde una fuente o la misma red domiciliaria. Para tener en cuenta también las herramientas de corte, ya sea una pinza, un alicate, que también generan cierta peligrosidad, por decirlo así, de esta manera. A tener en cuenta también cualquier fuente térmica generada por una resistencia eléctrica y también lo que son los cortocircuitos, ya sea por dos conductores, que en contacto entre sí pueden generar chispas eléctricas que en contacto con cualquier combustible cercano puede generar un incendio en sí. ¿Y cuáles serían las posibles vulnerabilidades? Estas se desprenden claramente de las amenazas. Resulta útil poder pasarlas en limpio. Las mismas pueden ser recibir una descarga, ya sea un alumno o un docente que trabaje en el lugar, recibir una quemadura por parte de la alta temperatura de un circuito, recibir una lesión de alguna herramienta de mano o producirse un cortocircuito y generar un incendio. ¿Y cómo podemos disminuir las potenciales amenazas y vulnerabilidades? Planificación, planificación y más planificación. En primer lugar, vamos a verificar que las instalaciones eléctricas del aula estén correctamente dispuestas. Vamos a chequear que la institución cuente con un disyuntor diferencial, una llave térmica, puestas a tierra. Bajo esas condiciones, el riesgo de sufrir un choque eléctrico van a ser muy bajos. Las fuentes de energía que no estén conectadas a la red producen descargas, pero estas descargas no son peligrosas. Las amenazas en sí son porque se produzca un cortocircuito y este cortocircuito, si se produce cerca de un elemento combustible, llámese una cortina, una carpeta o lo que sea, fácilmente puede ocasionar un incendio. En cuanto a las herramientas de corte, se debe entrenar a los estudiantes para usarlas correctamente. Los elementos del circuito que pudieran calentarse deben estar lejos de potenciales combustibles como papeles o telas. Además, siempre se tiene que tener a mano un extintor triclase, que son los que más comúnmente se encuentran. Ahora veamos cómo debemos accionar ante un hipotético accidente. La instalación eléctrica había sido chequeada, pero tiene una falla repentina y un estudiante sufre una descarga. La descarga eléctrica sigue sucediendo sobre el estudiante, por lo que debemos hacer un proceso de valoración muy veloz que debe seguir un esquema: seguridad, escena y situación. La seguridad la logramos cortando inmediatamente el suministro eléctrico. Ahora tenemos que evaluar la escena y la situación para verificar que no haya otras posibles amenazas. ¿Cómo está la persona afectada? Mientras la asistimos, pedimos a uno de los estudiantes que llame al servicio de emergencia y comenzamos a brindar los primeros auxilios. Situación 2. Experimento en el laboratorio. Lugar, laboratorio escolar. Nivel, quinto grado. Cantidad de alumnos, 30. Cantidad de docentes, 1. Tema, el grado está trabajando los cambios en los materiales. En este caso,
con la combustión. Experimento. Encender una vela sobre un plato con agua y luego cubrirla con un frasco de vidrio para mostrar la necesidad del oxígeno para la combustión. Observaciones. Ese día faltó el ayudante de laboratorio. Lo primero que debemos hacer en la gestión de riesgo es analizar las amenazas. Hagámoslo. Si vamos a hacer un ejercicio de combustión con una vela, vamos a tener una llama libre. Esa llama libre representa la primera amenaza concreta. El proceso de encenderla también constituye una amenaza. Ahora bien, vamos a ver las principales vulnerabilidades a esta situación. Tenemos que hacernos otras preguntas de seguridad. Por ejemplo, ¿tenemos matafuego en el laboratorio? ¿Las salidas, las puertas permiten una salida ordenada, una evacuación de los estudiantes? ¿Qué material contamos en la mesada? Una respuesta a esta evaluación de riesgo podría ser que el docente opte por otra actividad. No obstante, sería aconsejable que realice la actividad, siempre explicando a todos los alumnos y alumnas que se encuentran en el lugar de todas las medidas de seguridad a fin de poder minimizar su vulnerabilidad. Estas medidas son básicas para cualquier actividad que queramos hacer en el laboratorio. Nos referimos a llevar el cabello recogido, utilizar guardapolvo u otra prenda protectora con mangas ceñidas al cuerpo, utilizar pantalones largos, no usar calzado abierto como sandalias u ojotas, no utilizar accesorios como bufandas o pañuelos al cuello. En nuestro ejemplo, el cabello recogido evitaría que éste entrara accidentalmente en contacto con la llama de la vela. Lo mismo, si utilizamos mangas holgadas, podríamos correr el riesgo de que éstas se encendieran con la llama de la vela. Y en otros casos, en otros experimentos, también si la ropa es holgada o tenemos un pañuelo al cuello, este podría contaminarse con sustancias potencialmente peligrosas que podría haber en las mesadas. Ya verificada la presencia y el buen estado de los matafuegos, corroboramos el buen funcionamiento de los medios de salida del laboratorio. A posterior, le podemos pedir a cualquier docente que nos acompañe el rato que dure el experimento. También resultaría necesario contar en el lugar con fuentes de aguas y trapos grandes húmedos. Con estas precauciones y planificación, ya estamos en condiciones de hacer el experimento que habíamos planeado. Pero, ¿qué hacemos en caso de un hipotético accidente? Un estudiante lleva ropa de mangas holgadas. Está trabajando con un grupo de compañeros. Quiere darle algo a uno. Al hacerlo, pasa el brazo por encima de la vela encendida y la llama rápidamente prende en su ropa. ¿Qué hacer? Primero, debemos mantener la calma. Hay que sofocar rápidamente el fuego de la prenda del alumno con un paño mojado. El resto de los alumnos debe salir del laboratorio ordenadamente. Para ello, el docente que nos está acompañando será clave. También hay que llamar al servicio de emergencia. Si logramos sofocar el fuego, rápidamente se deben realizar primeros auxilios al alumno mientras esperamos el servicio de emergencia. Antes de irnos, nos tomamos unos segundos para repasar estas normas generales y fundamentales para el uso de laboratorios. Habíamos mencionado ya llevar el cabello recogido, utilizar guardapolvo u otra prenda protectora con las mangas ceñidas al cuerpo, no llevar pantalones cortos ni calzado abierto, no utilizar bufandas ni pañuelos, pero además vamos a agregar no probar ni oler ninguna sustancia o material con el que se esté trabajando en el laboratorio, no comer ni beber dentro del laboratorio, mantener el orden en la mesada de trabajo, no llevar a cabo ningún experimento que no haya sido planificado previamente. Con estas normas disminuimos enormemente los riesgos en el laboratorio. Situación 3. Salida de campo. Lugar, salida al arroyo. Nivel, segundo año del ciclo básico. Cantidad de alumnos, 30. Cantidad de docentes, adultos, 3. Tema. En biología, el curso está trabajando sobre las estrategias adaptativas de los seres vivos al ambiente. Experimento. Mediante el ciclo de indagación, realizarán distintas operaciones en el margen del arroyo. Tomarán muestras de agua. Observaciones. Es un día muy caluroso de verano. Los márgenes del arroyo tienen vegetación tupida. El lugar está alejado de centros urbanos.
Lo primero que debemos hacer en la gestión de riesgo es evaluar las amenazas. Hagámoslo juntos. Esta es una salida de campo al exterior. Lo primero que hay que ver es en qué estación del año estamos. En el ejemplo, estamos en verano, por lo cual no hace falta abrigo, pero sí hay que prever la fuerte irradiación solar y la necesidad de hidratación. Pero, ¿qué hacemos si llueve? ¿Y el lugar al que vamos, el entorno, cómo es? Una visita previa es fundamental. Como ya le hicimos, sabemos que es un lugar con vegetación tupida, alta y que puede haber insectos y otros animales. Otra pregunta importante para hacernos es cómo vamos a llegar. Si vamos en micro, también tenemos que tener en cuenta a qué distancia vamos a estacionar del arroyo y qué dificultad tendrá la caminata. Además, ¿el arroyo es ancho? ¿Es profundo? ¿Estará contaminado? Si cambia el entorno natural, las amenazas seguramente van a cambiar. Vistas las amenazas, continuamos con la gestión de riesgo. Ahora podemos pensar en las principales vulnerabilidades. Ya hemos hablado de la irradiación solar, el abundante calor, la deshidratación. También en un entorno como este tenemos abundante vegetación y muchos insectos. Por ende, todas ellas nos llevan a cuidar a los sujetos vulnerables. Estamos hablando de chicos entre 13 y 14 años en este ejemplo. Esas vulnerabilidades pueden cambiar si cambian las edades, por ejemplo, un nivel inicial. ¿Y el camino hacia el arroyo? ¿Cómo era? Puede ser que alguien se raspe con una planta o se golpee. Además, vamos a estar recolectando muestras al costado del arroyo. La posibilidad de que alguien se caiga es real. De la calidad del agua y de su profundidad va a depender la magnitud del peligro. ¿Alguien tiene alergias? Esa también es información muy importante con la que debemos contar previamente. Entonces, debemos llevar protector solar puesto, pero también para volver a ponernos. Gorro, ropa apropiada para el tiempo, en este caso de colores claros. También agua, repelente de insectos para evitar picaduras, calzado cerrado, zapatillas por ejemplo, y pantalones largos. Esto nos hace menos vulnerables a mosquitos, pero también a serpientes, ramas y espinas. Si vamos a tocar el agua, insectos o plantas espinosas, puede que necesitemos guantes. Al elegir la zona donde iremos, tenemos que tener planes de acción en caso de accidente. Esto es, saber si tendremos señal de celular en el lugar, conocer los centros médicos más cercanos, si tienen sueros antiofídicos y las rutas más rápidas para llegar a ellos. Hay que tener el listado con los contactos telefónicos de padres, madres o encargados y conocer los teléfonos de emergencia de la zona. Por último, pero no menos importante, que los chicos sepan qué actividad harán, tengan pautas claras de trabajo, sepan a dónde irán y qué tareas realizarán, resulta imprescindible. Analizamos, planificamos y nos preparamos. Ahora veamos qué hacer ante un posible accidente en esta salida. Hay muchos insectos este día. Uno pica a un estudiante que lamentablemente es alérgico. ¿Qué hacemos? Mientras esperamos que llegue la ambulancia, podemos prestar los primeros auxilios que precise el caso. Si previmos la situación y planificamos, quizás no podamos evitar los accidentes, pero nuestras acciones serán eficientes y podremos neutralizar adecuadamente el peligro. Es importante recordar que los accidentes pueden ocurrir tanto en una salida educativa como en el aula. Y la manera de prevenir y o resolverlo es siempre la misma. Prever, prevenir y planificar. Todo ello para minimizar las consecuencias. Hicimos experimentos en 3 escenarios diferentes, para 3 niveles educativos diferentes, para primaria, para secundaria, para superior. Estos contextos tan disímiles nos obligaron a dar respuestas diferentes cada vez. Evaluamos, planificamos, actuamos. Hicimos gestión de riesgo. No queremos asustarlos con todo lo que podría llegar a suceder, más bien lo contrario. Queremos que se animen a hacer experimentos con sus estudiantes con mayor confianza y seguridad. Teniendo y aplicando las herramientas de la gestión de riesgo, reducimos significativamente las posibilidades de que ocurra un accidente. Pero además, estas herramientas nos permiten actuar de manera eficiente y eficaz si algo sucediera.